Bueno, hemos tomado una decisión con mi mamá porque íbamos a ir a Quintero. Íbamos a ir a Quintero, como les dije, a hacer la ruta de Quintero. Y tomamos la decisión de irnos por la ruta la ruta del ferrocarril. Un video que hice, fue mi primer video. Le voy a dejar el enlace aquí arriba, no sé, acá o acá. Acá va a quedar el enlace para que vayan a ver ese video. Ese video lo hice con mi primer teléfono, que fue un teléfono de muy mala calidad. Las imágenes igual están de muy mala calidad, pero fue mi primer video y fue con el primer video que salimos con mi mamita a hacerlo. Así que ahora tomamos la decisión de ir a Quintero, pero vamos a irnos por este lado. Nos vamos a ir por esa ruta y vamos a hacer, les voy a mostrar de nuevo esa ruta, ahora con mejor calidad, con mejor imagen, con la mejor imagen que vamos a tener, porque ya no tampoco va a estar tan tiritón, porque el video en realidad ese día estaba muy tiritón. El celular no tenía las condiciones para poder grabar un video, la verdad de las cosas. Pero quedó bonito, tuvo muchas vistas, tuvo 230 y tantas vistas, y eso me alegra por ser un video que no estaba muy bien hecho. Así que vamos a hacer eso, vamos a dar toda esta vuelta de la ruta del ferrocarril y vamos a llegar hasta la carretera La 5 Norte, y ahí vamos a tomar una decisión si seguimos, depende de la hora, si seguimos a Quintero a hacer el otro video, o bien dejamos Quintero para otro viaje, para los otros videos que van a venir más adelante. Así que espero que les guste. Aquí vamos con mi mamita. Sí. Vamos los dos muertos de frío. Vamos muertos de frío porque en realidad está súper helado. El auto no quiso partir en la mañana, me costó mucho para que partiera de lo helado que estaba. Así que ven, sale humito, llega a salir humito de la boquita. Así que ahí vamos rumbo a la ruta del ferrocarril de nuevo. Así que espero les guste este video como el primero. Y nada, pues vamos dándole derechito para allá. Bueno, ya hemos recorrido unos kilómetros y aquí estamos con mi madre en la entrada de Limáhuida. Es el pueblito que está allá. Es el pueblito que está allá. Así que vamos a hacer esta ruta. Como les decía, es una ruta que hice, que fue mi primer video que hice, y en el cual iniciamos con esta aventura, pues, con esta aventura de salir a pasear, de salir a recorrer con mi madre, que a ella le gusta mucho salir a mirar, a conocer. Entonces, también les quiero contar que este es como un primer video que voy a hacer, porque las intenciones de nosotros, que conversamos con mi madre, es poder hacer una motorhome y poder salir a viajar. En ese proceso estamos, en tratar de poder salir a viajar con una motorhome. Teníamos las intenciones de salir en el mismo auto, pero la verdad de las cosas, para mi madre es un poco complicado, aunque ella me entusiasma y me anima y me dice, no, vamos nomás, acomodémonos en el auto, como sea, pero ella no sabe que también viajar es un poco incómodo. Yo he visto muchos youtubers, he visto muchos videos de youtubers, como Furgon en Ruta, Los Mundos, etcétera, etcétera. Una cantidad de gente que yo sigo, que me gustan mucho, que cuentan sus historias, que ellos ya están en Alaska en este momento. Y así, pues, queremos hacer nosotros también algo parecido con mi madre. Estamos tratando de ver la forma de organizarnos para poder comprar un Sprinter, un vehículo grande, y poder amoldarlo como motorhome. Así que espero que eso nos resulte. Espero de aquí a un año o en enero, si Dios quiere, todo resulte bien, poder hacerlo. Así que, como les decía, voy a iniciar esta ruta, que es la ruta del ferrocarril.
Yo le llamé, se llama la ruta del ferrocarril porque vamos a pasar por varios túneles, prácticamente son 5 túneles. Como esto lo estoy haciendo ahora, en este momento, porque se nos ocurrió, yo tenía todo pronosticado y editado para poder ir a Quintero, pero resulta que veníamos con mi mamá saliendo de la casa de Illapel y dijimos, mamá, tenemos que ir a Quintero, son 200 kilómetros para allá y si el día está feo, nublado, aunque aquí está el día, voy a mostrarle un poquito para arriba, está el día así más o menos. No sé si el solcito va a salir fuerte o no. Entonces le dije a mi mamá, ¿y por qué no nos vamos por la ruta del ferrocarril? Ya llevamos más de un año, si no me equivoco, sí, más de un año que no hacemos esa ruta. Y podemos hacerla ahora para mostrarle a la gente con buena imagen, con buena calidad, lo que es esa ruta. Y lleguemos hasta la parte que nos podemos contactar con la carretera 5 Norte y ahí vemos cómo está el clima, cómo está el tiempo y si el tiempo está bueno nos tiramos de largo hasta Quintero y si no nos devolvemos de nuevo. Así que esa fue la decisión que tomamos con mi madre y por eso vamos a empezar la ruta acá. Si se fijan, ahí está el letrerito de Limáhuida por donde va la camioneta azul, así que nos vamos a ir por acá para poder llegar al primer túnel que se llama el túnel Las Astas. Desde ahí ya vamos a empezar a comenzar lo que es la ruta del ferrocarril, aunque la ruta del ferrocarril se inicia mucho más allá, que es en Salamanca. Por ahí va el ferrocarril, Salamanca y todos esos pueblos para allá. Así que vamos dándole, vamos a ir dándole para allá y les vamos a ir mostrando todo lo que tiene que ver con esta ruta. Así que espero nos acompañen, no se olviden dejar su like, sus comentarios, me interesa mucho sus comentarios, me interesa también que dejen su like y se suscriban, suscríbanse al canal, gracias a Dios nos ha ido muy bien con el canal, si no me equivoco tenemos 300, empezamos de la nada, conseguir suscriptores es muy difícil, así que, pero ya vamos subiendo y vamos subiendo bien rapidito y a la gente le ha estado gustando nuestros videos. Así que eso, espero nos sigan apoyando y espero que les gusten los videos que estamos haciendo. Si algún día quieren venir por estos lados, pueden dejar sus comentarios, podemos contactarnos y así yo los puedo apoyar y ayudar para decirle más o menos por dónde tienen que irse y todo ese proceso. Así que nada, pues, así que acompáñenme en esta aventura y nos vamos. Vamos a ver cómo está mi mamita, que también está con mucho frío porque en realidad está muy helado. Así que vamos viendo. ¿Cómo va, madre? Bien, hijo. ¿Ah? Sí, bien. ¿Bien? Bien, cagada de frío. ya lo vamos entonces. Y bien, mi gente, ya estamos listos para disfrutar de esta ruta que por lo general la usan mucho los motoqueros. Y para empezar esta aventura pasaremos por el pueblo de Limáhuida, que se llama así porque realmente fue una estación de ferrocarril que se hallaba dentro de la comuna de Illapel. Fue parte del longitudinal norte correspondiente al segmento entre la estación Cabildo y esta estación, siendo parte del trayecto interior del longitudinal norte. En la actualidad la estación está en pie como casa habitación. La construcción del longitudinal norte conlleva la construcción de una serie de ferrocarril métrico entre estación Illapel y estación Limáhuida, finalizado en 1909. Con los planes del ferrocarril longitudinal entre estación Cabildo y estación Limáhuida en 1910. Y esta estación estuvo planificada dentro de la extensión del ferrocarril del longitudinal norte. La estación junto con el tramo del ferrocarril entre Cabildo, Limáhuida y Choapa se inauguraron entre los años 1913 y 1914. El edificio principalmente de la estación, construido de madera, funcionaba de forma simultánea como bodega y casa habitación para el jefe de estación, agregándose posteriormente un compartimento anexo para una cocina y una caseta para el cambiador de vías. Ya para agosto de 1958, el segmento de la vía entre la estación Pedegua y esta estación no eran considerados como parte de la red ferroviaria del país,
Aunque la sección del ferrocarril entre Choapa y Salamanca ya se había tornado un ramal, la estación fue suprimida mediante un decreto del 25 de septiembre de 1959, quien autorizó su cierre a partir del 1 de noviembre de este mismo año. El ramal entre Choapa y Salamanca operó hasta 1975, fecha en la que el ferrocarril dejó definitivamente de operar. Para la línea férrea longitudinal norte, entre La Ligua e Illapel, y tiene alrededor de 787 metros de longitud. Fue declarado Monumento Nacional de la categoría de Monumentos Históricos por Decreto Supremo de marzo del 2011. Me alejé un poco, pero ahí está el túnel Las Astas, a la curvita. Y después, una vez saliendo del túnel Las Astas, nos encontramos con esta vista. Aquí prácticamente ya podemos ver el pueblito de Caimanes que se encuentra allá abajo. No sé si se distingue la cámara, pero allá está el pueblito de Caimanes. Así que tenemos que pasar por todo ese lugar. Pero antes que nada nos van a faltar dos túneles más que tenemos que pasar, que es el túnel curvo y el túnel recto. Así que vamos a pasar por esos dos túneles y vamos a seguir la ruta por ese camino que está por allá y vamos a irnos por esos cerros hacia allá, pero por esos cerros. Por ahí nos vamos a ir hasta llegar a un pueblito que se llama Tilama. Así que ahí vamos a ir dándole. Miren que está bonito. Hace poquito tiempo llovió, así que está un poquito verde el ¿cómo se llama? El pastito. Llovió hace poquito, como les decía, y está todo verdecito. Igual si se fijan allá, no sé si la cámara alcanza a distinguir, se ve un poquito la nieve en la puntita de los cerros. Y el pasto, el pastito, como puedan ver, ya el cerro no se ve tan seco, ya se ven con un poquito de pasto. Como si se fijan ahí,
¿Ves? Hay musgo, ya hay musgo y está saliendo el pastito. Ya, si Dios quiere y llega a haber otra agüita antes de que llegue septiembre, vamos a tener todo esto verdecito. Así que vamos dándole para allá. Vamos a ir a ver qué más encontramos de esta ruta. La ruta del ferrocarril. Ya estamos acá en el otro túnel. Ya estamos en el otro túnel, que es el túnel curvo, como dice ahí. El túnel curvo. Este túnel tiene 212 metros de profundidad. La diferencia que hace con el otro, que el otro, si ustedes se fijaron, se veía el otro lado. Aquí no se ve porque este túnel está así, va doblando hacia ese sector de allá. Entonces entenderán que aquí hay una complicación, porque si llega a venir un vehículo de allá, porque aquí no hay señalización como para poder decir que viene un vehículo, así que es la suerte de la olla aquí. Si viene un vehículo de allá, uno de los dos va a tener que retroceder y es lo que complica en este túnel. Así que vamos a ver, esperemos que no nos pase eso y vamos dándole para allá. Como dice su nombre, este túnel se caracteriza por ser curvo, pero también corto y estrecho, solo dejando pasar un auto a la vez. Data desde 1910 y tiene 212 metros de largo. Esta obra tardó más de lo que se había calculado en esos años, ya que la empresa que lo estaba construyendo lo dejó sin terminar. Fue entonces que la Dirección General de Obras Públicas del país intervino y se encargó de su finalización. Bueno, y como pueden ver, aquí estamos en el tercer túnel, que es el túnel recto. ¿Ah? Y este es un túnel que tiene 172 o 175 metros nomás, es cortito, y se dice que es el túnel más corto del mundo. Este vendría a ser el túnel más corto del mundo, de acuerdo a Wikipedia. Así que vamos a entrar al túnel más corto del mundo, y es el túnel recto. La creación de este ferrocarril nos entregó grandes oportunidades comerciales, comunicaciones industriales y administrativas. En el ámbito comunicacional se abrió paso a la integración nacional, pues el alambrado del telegráfico avanzó junto con la línea férrea. Estos túneles pertenecen a una red de túneles y puentes de una sola vía que atraviesan el Valle del Chuapa, compuesta de 5 túneles, de los cuales ya hemos visitado 3, Las Astas, Curvo y Recto. Y bueno, mi gente, así damos por finalizado este primer episodio de esta ruta del ferrocarril, para que el próximo domingo conozcamos el pueblo de Caimanes y seguir al encuentro de los 2 túneles históricos que nos faltan, que son Las Palmas y La Grupa, además de 3 puentes de piedra como son el Puente Chico, el Puente Quelón y el Puente de la Laja, y 2 puentes metálicos, que son el Ojo, que es el Ec Don Gonzalo, y el Puente Tilama. El trayecto supone un desafío para los conductores, en parte porque el único túnel de los anteriores que tiene semáforo es el de La Grupa. Así que los espero y no olviden dejar su like, un comentario y suscribirse al canal. Nos estamos viendo. Chilima, Edad sin fronteras.